capítulo número 28. Génesis capítulo número 28, por favor, lo vamos a leer todos juntos. Vamos a estar hablando esta mañana, en estos minutos que nos quedan, de tratos con Dios. Amén. Tratos con Dios, así hemos titulado a esta meditación. Póngale atención, porque si usted quiere aprender, pues esta mañana vamos a aprender algo del Señor. Génesis capítulo 28, del 20 en adelante. ¿Lo tiene, iglesia? ¿Lo tiene? Amén. Léalo conmigo, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, ojo, iglesia, Jehová será mi Dios. ¿Y qué dice el versículo número 22? Acompáñenme, por favor. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo daré para ti. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Bendice la vida de cada uno de nosotros, que esta mañana, Señor Jesús, venimos con el deseo de alabarte y de aprender un poquito de tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo, ministra nuestras vidas, danos la sabiduría, la inteligencia, Señor, para poder detectar si la palabra viene de parte tuya o viene de parte del hombre. Llénanos de ti, y que lo que hagamos te honre a ti. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Tratos con Dios. Mis hermanos, los tiempos han cambiado muchísimo, y con ello también han cambiado las personas. Los valores morales se han ido perdiendo poco a poco, donde hoy prácticamente no tenemos valores morales. Solo aquellas familias conservadoras están tratando de mantenerlos. Pero una de las cosas que más me llama la atención de los tiempos antiguos, de los tiempos de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, es que muchas cosas o negocios de los que hacían, lo hacían por medio de la palabra. Amén. O sea, se respetaba lo que decían. No había necesidad de abogado. No había necesidad de buscar a un notario para que diera fe del trato que estaban haciendo. No, a pura palabra. A pura palabra. Mira, yo te vendo este terreno, vamos a hacer trato, pero a pura palabra. Se daban la mano, y eso significaba que era un trato bien hecho entre dos hombres. No había necesidad. Y mi papá hizo varios negocios de esa manera, que como la otra persona respetaba lo que se hacía, entonces no había ningún problema. Son las cosas que prácticamente hoy nosotros hemos perdido. Mis hermanos, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos ver que Dios es un Dios de tratos. Dios es un Dios de pactos. Diga conmigo, Dios de pactos. Y hay una alabanza maravillosa, ¿verdad? Dios de pactos, que guardas tus promesas. Es una alabanza maravillosa, y eso está inspirado y basado en lo que es la palabra de Dios. Dios, en su deseo de tener comunión para con el hombre, Dios, en su deseo de que el hombre sea bendecido, hizo pactos con él. Dios hizo un pacto con Adán, Dios hizo un pacto con Noé, Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con David, Dios hizo un pacto inclusive con la humanidad. En la Santa Cena se dio el nuevo pacto. Es decir, podemos ver a través de la palabra y corroborar que Dios ha venido haciendo pactos para con la humanidad. Dios siempre ha querido bendecir al hombre. Amén, hermano. Dios siempre ha querido bendecir al hombre. Pero muchas veces el hombre no se deja bendecir por Dios. Decía un teólogo que estaba escuchando hoy en la mañana, 6 de la mañana, que la gente le tiene miedo a la santidad.
Yo me quedé escuchando lo demás. Y dijo, la gente le tiene miedo a la santidad por el temor de querer perder la libertad. Pero es que con Cristo no se pierde la libertad. Al contrario, hemos sido liberados para ser bendecidos en el reino de Cristo. Pero Dios ha querido bendecir al hombre. Pero el hombre no se deja bendecir por Dios. Mis hermanos, quiero que veamos algunos hombres que hicieron pacto con Dios e hicieron trato con Dios y cómo Dios los bendijo. Porque una de las cosas que usted necesita saber es cómo obtener bendición de parte de Dios. Porque si yo les pregunto a todos quiénes quieren ser bendecidos, todos vamos a decir amén. Porque es lo que más anhelamos, la bendición de parte de Dios. A veces no la obtenemos, no porque seamos rebeldes o necios, sino porque no sabemos cómo obtener la bendición. Pero a través de la palabra, yo quiero que veamos un par de estos personajes que hicieron tratos con Dios y que Dios los bendijo grandemente. Busque por favor Segunda de Reyes capítulo 23. Segunda de Reyes capítulo número 23. Vamos a hablar del rey Josías. Segunda de Reyes capítulo número 23. Versículo número 3. Mire lo que dice la palabra de Dios, por favor. Este hombre vino e hizo un trato con Dios, porque comúnmente Dios hacía tratos con el hombre, pero el hombre también puede hacer pacto o trato con Dios. Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo número 3. ¿Lo tiene, iglesia? Mire lo que dice. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, ojo iglesia, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó, que dice iglesia, el pacto. ¿Cuál era el trato que Josías estaba haciendo para con Dios? Que él iba a empezar a caminar con Dios. Posiblemente el hombre se había apartado, posiblemente el pueblo se había apartado de Dios, amén, porque se estaba dando la reforma, habían encontrado la ley, habían encontrado las instrucciones de Dios que por mucho tiempo habían estado perdidas. Y cuando el hombre se pierde de la ley de Dios, entonces comete errores. Amén, se desubica, y el pueblo estaba desubicado, pero cuando hallaron la ley de Dios, vino Josías y hace pacto con Dios. ¿Qué le iba a acarrear el pacto que Josías estaba haciendo con Dios? Bendición. ¿Qué le iba a acarrear, iglesia? Bendición. Leo una vez más la primera parte. Y poniéndose el rey junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos. ¿Qué estaba haciendo Josías? Pactando con Dios. ¿Qué estaba haciendo Josías? Haciendo tratos con Dios. Rapidito, Segunda de Crónicas, capítulo número 15, allí adelantito. Segunda de Crónicas, capítulo número 15. Quiero que veamos a otro hombre que también hizo pacto con Dios. Este rey se llamaba el rey Asa. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo número 15. Si usted me pone atención en esto, le aseguro que al final usted va a entender el mensaje. ¿A dónde queremos llegar y por qué estamos hablando de los hombres que pactaron con Dios? Amén. Segunda de Crónicas 15:2 dice: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Ojo, iglesia, y se le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Puso atención? Sí, amén. Si le busco, le encuentro.
Si le dejo, me deja. Pero mire lo que dice versículo número 12. Aquí viene el trato del rey para con Dios. Versículo número 12 dice: entonces prometieron, diga conmigo, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. ¿Qué es lo que estaba prometiendo el rey? Que a partir de ese momento pactaban con Dios y le iban a buscar todos los días. Ojo, hermano, no era de Dios para con ellos, no, era de ellos para con Dios. Amén. Mire qué manera más inteligente. Y regrese conmigo a Génesis, por favor, versículo 28. Porque considero que este es uno de los tratos o pactos más abusivos quizás, o inteligente quizás, el que hizo Jacob con Dios. Génesis 28, versículo número 20. El trato de Jacob se basó en: si me das, te doy. Amén, iglesia. Si tú vienes a mí y me das, yo también te doy. Mire lo que dice el texto y ponga atención que aquí está su bendición. Versículo número 20 dice: e hizo Jacob un voto, que es igual que un trato o un pacto, diciendo: si fuere, ojo, si fuere, ¿en qué tiempo está si fuere? Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿En qué tiempo está hablando Jacob? En un tiempo futuro. Yo no lo he hecho, él no lo había hecho todavía. Yo no he salido todavía de mi casa, pero estoy pactando con Dios. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Él está pactando con Dios antes de empezar a hacer su labor. Amén. Pero ahora viene lo bueno, aunque no estamos hablando de diezmos, pero miren lo que dice el versículo número 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me diere el diezmo, que dice, hermanos, amén. Pregunto y piense, ¿estaba Jacob arriesgando algo en este trato con Dios? ¿Estaba arriesgando algo? No había salido todavía. Él todavía estaba en el lugar. ¿Estaba arriesgando algo? Dígalo con autoridad. Absolutamente nada. Amén. O sea, iba a depender más de Dios que de él. O sea, si yo voy y vengo, si me proteges en el camino, si tú me sacas de esta, si me va bien, si logro triunfar, porque estamos hablando futuro, entonces yo voy a apartar para ti de todo lo que tú me des el 10%. ¿Hay riesgo en eso? Amén, hermano. ¿Estoy arriesgando algo de lo mío? Es como que yo diga, Señor, voy a ir a hacer un buen negocio. No he firmado contrato, no he hecho nada. Pero si me llega a salir y la ganancia es grande, de todo eso, Señor, yo voy a apartar para ti. ¿Estoy arriesgando algo? Amén. ¿Qué es lo que estoy haciendo en ese momento? Poniendo las cosas en manos de Dios.
pidiéndole a Dios, amén, o involucrando a Dios en mi negocio, involucrando a Dios en mi vida. Lo que estoy haciendo es tomando a Dios en mi vida, en mi familia y en mis negocios. Me parece una jugada súper inteligente de este hombre, el cual no estaba arriesgando nada, y creo que es uno de los temores que nosotros tenemos. Porque nosotros queremos la bendición, pero sin dar nada a cambio. Perdóneme la expresión, pero eso es llevársela de vivo uno. Amén. Es como tener un socio que sea pícaro, ¿verdad? Yo tengo un socio que es malacate, que por cierto yo tuve uno así hace varios años, que de la ganancia siempre me decía, es que fíjate que quedó poquito. Mira, solo esto nos quedó. Pero ahí ve vos, claro, como yo no andaba con él para arriba y para abajo, no me daba cuenta. Y me vine a dar cuenta años después, cuando me encontré a varios clientes dándome las gracias por el negocio que se había hecho. A mí ni la hora me daban, hermano. Es que prácticamente casi lo mismo. Amén. Querer tomar en cuenta a Dios, que me salga el negocio como yo quiero, pero sin ningún compromiso. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Ahora, ¿qué nos enseñan este tipo de cosas? ¿Qué nos enseña el rey Josías? ¿Qué nos enseña el rey Asa? ¿Qué nos enseña Jacob con esto que estamos viendo? Que Dios es un Dios de tratos, que Dios es un Dios de pactos. Que usted perfectamente bien puede venir y hacer un pacto o un trato con Dios. Perfectamente bien, porque no hay ninguna diferencia de esos reyes a nosotros. La diferencia de ellos quizás es que fueron atrevidos. La diferencia de ellos quizás es que querían bendición. La diferencia de ellos quizás es que querían cosas grandes y sabían que Dios se las podía dar. Entonces es una manera muy inteligente, que sé que si Dios bendice, que Dios provee, que Dios exalta, ¿qué me cuesta pactar con Dios? Amén. Eso sí, usted hace un trato con Dios, pero también usted debe de asegurarse de cumplirlo. Usted debe de asegurarse de verdaderamente honrar ese pacto. Porque usted y Dios no están formando ningún documento. Dios no va a andar llamando después al abogado para que lo vayan a usted a meter preso porque usted incumplió. Pero Él tiene sus métodos. Amén. Él tiene su manera. Entonces, mis hermanos, hoy yo puedo arrancar una nueva etapa en mi vida. Si yo me he quejado que Dios no me bendice, que Dios no me da, que Dios es malo, ay, Dios no me quiere, a fulano lo bendice, a mengano lo bendice, a mí no me bendice, haga trato con Dios. Haga trato con Dios. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de tratos. Ahora, ¿qué trato usted quiere hacer con el Señor? ¿Qué trato le gustaría hacer a usted con Dios? Porque usted tiene sus problemas, defectos como virtudes. Y yo sé que todos anhelamos mayores cosas para nosotros. Y si usted no lo anhela, tiene problemas graves. Pero yo creo que todo ser humano, todo cristiano, debe de anhelar tener cosas. Debe de anhelar la bendición de parte del Señor. Ahora, ¿qué trato nosotros podemos hacer con el Señor? Porque en esto debemos de considerar qué cosas usted anhela, qué cosas usted quiere y qué cosas usted está dispuesto a dejar o cambiar por su bendición. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Usted puede decir, bueno, yo mi mirada es esta y quiero que Dios me ayude aquí. Usted ya tiene su mentalidad, usted ya tiene su meta. ¿Qué cosas está dispuesto a cambiar o a dejar para que Dios le ayude?
¿Qué trato nosotros podemos hacer con el Señor? ¿Qué está dispuesto usted a hacer? ¿Qué está dispuesto usted a dejar? Porque hay cosas que no las puedo obtener con el mismo estilo de vida, hermano. Amén. Hay cosas que no las puedo lograr viviendo de la misma manera. Y por eso es que no pasamos de lo mismo. Pero si verdaderamente venimos y vamos a hacer un trato con Dios, usted haga el trato que usted quiera. Solo asegúrese de que sí lo va a cumplir. Para que no tengamos problemas. No nos vaya a pasar como el rey Salomón. Porque el rey Salomón, después de que se construyó el templo, hizo una tremenda oración. Señor, aquí está el templo, y si la gente viene de todas partes, tú lo vas a perdonar, y tú lo vas a bendecir, y vas a perdonar los pecados, y vas a ser Dios. Hizo trato con Salomón, y Salomón con Dios. Pero Dios le dijo, estoy de acuerdo. Vamos a hacer lo que vos decís, voy a bendecir al pueblo, a la gente, al que venga. Pero si vos te llegás a apartar de mí, si vos te llegás a alejar de mí, yéndote en pos de dioses ajenos, entonces yo voy a destruir esa casa. Amén, hermano. A mí no me va a importar lo que la gente diga después, porque si estás pactando conmigo, vamos a cumplir el trato. Yo te voy a bendecir, te voy a dar, voy a bendecir a medio mundo, al que venga aquí sea quien sea a pedir perdón, yo lo voy a bendecir. Pero si vos te apartás, yo voy a destruir la casa. Y dice la palabra que más adelante el corazón de Salomón se desvió. Y Dios destruyó el templo. Pregunto, ¿qué malo Dios destruyó el templo? No, ¿quién falló? ¿Quién falló? Correcto. Si Salomón hubiera permanecido agarrado de la mano de Dios, honrando a Dios, adorándole a Él, le aseguro que hasta el día de hoy ese templo ahí estuviera parado. Amén. ¿Cuántos estamos aquí, hermano? ¿Está usted dispuesto a hacer un trato con Dios? ¿Quiere la bendición de parte de Dios? ¿Quiere que Dios le dé lo que usted anhela? Haga trato con Dios, hermano. ¿Qué está dispuesto a dejar usted por obtener su bendición? Hemos estado hablando estas últimas semanas de pagar un precio. ¿Qué está dispuesto usted a hacer para obtener esa bendición de parte de Dios? ¿Qué está dispuesto usted a dejar para obtener esa bendición de parte de Dios? Usted podría decir, Señor, si me das ese trabajo, si me dan ese aumento, yo te prometo apartarte de ahí tu bendición. Yo prometo apartarte de ahí, Señor, el 10%, el 5%, o tal vez no hablemos de dinero. Pero yo te prometo, Señor, que si tú me llegas a dar ese trabajo, yo voy a empezar a tratar a mejor a mi familia. Si tú me das ese trabajo, yo voy a empezar a honrarte mucho más. Si tú me exaltas y me das ese vehículo, me das ese terreno, si tú me das la visa, si tú me das el viaje, si recibo, Señor, esa bendición, yo te prometo empezar a hacer cambios en mi vida. Voy a estar más contigo en la iglesia, voy a adorarte más, voy a ir más al oculto, voy a leer más la palabra. ¿Qué trato usted va a hacer? O sea, en pocas palabras, iglesia, la bendición está en sus manos. Amén. Dicen por ahí que el buen pagador no le duelen prendas. Yo me acuerdo cuando yo andaba allá en la música y andaba otro amigo músico de otro grupo musical, andaba en Aguas y quería que le prestara en aquel tiempo 500 colones. Préstame 500 colones, hombre. Préstame 500 colones. No tengo. Yo tenía, hermano. Pero yo sabía que prestárselo a un compañero músico de otro grupo, esos 500 colones nunca los iba a volver a ver. Préstame 500. Entonces en eso, de repente le vi que algo le brillaba por aquí.
Y le voy viendo una tremenda cadena, hermano. Y le digo yo, mira, hagamos una cosa. Te voy a prestar los 500 colones, pero déjame esa cadena respondiendo. Ah, no, me dijo. Así no, me dijo. Ah, me quería pagar. ¿Verdad que no quería pagar? Es que si él hubiera estado seguro, me hubiera dicho, sí, hombre, ahí está la cadena, mira, ahí está el teléfono, aquí están los zapatos, mi saco, ahí te dejo mi uniforme, no hay problema, mañana vengo. No hay ningún problema. Pero a mí se me hace que no me quería pagar, hermano. No me quería regresar los 500 colones. Entonces, si usted verdaderamente quiere una bendición de parte de Dios, usted tiene que valorar. Haga trato. Haga tratos con Dios. Señor, voy a ser más honesto si tú me bendices. Señor, si saco mi carrera, yo te prometo honrarte y hacer un culto en acción de gracias. Señor, si yo recibo esa bendición de parte tuya, yo te prometo venir a la iglesia y voy a darte ese testimonio. Y le voy a contar a todo mundo, me voy a sentir orgulloso de ser tu hijo. Haga tratos. Haga tratos para con Dios. Dios está dispuesto a bendecirlo. Leo una vez más lo que dice el versículo número 20. E hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, ojo, Jehová será mi Dios. Él va a ser, si tú me bendices, me proteges, me das, me cuidas, me guías y me traes con bien, yo voy a adorarte, yo voy a amarte y si es posible, Señor, yo voy a servirte. Amén, hermano. Pregúntele que está a la par suya si está aquí todavía. Señor, yo te prometo que si tú me ayudas a resolver este problema, te prometo que voy a dejar el cigarro. Te prometo, Señor, que voy a dejar el trago. Te prometo que voy a dejar la cerveza. Te prometo, Señor, que ahora, a partir de ahora en adelante, yo voy a ser honesto si tú me arreglas ese problema de familia. Amén, hermano. Te prometo, Señor, que voy a servir en la iglesia. Te prometo, Señor, que tú vas a ser prioridad para mi vida. ¿Qué trato usted va a hacer con Dios? Por supuesto, esto es para aquellos que quieren bendición. Esto es para aquellos que anhelan mejores cosas. Porque yo sé que aquellos que han hecho tratos con Dios y los han honrado, Dios los ha bendecido. Grandemente. Grandemente. Y no estamos hablando de ser santos. Estamos hablando de ser rectos. Porque una de las cosas que también nos enseñaron nuestros abuelos, que andaban descalzos y con el machete metido en esta parte de acá y con su matata, era ser rectos. No, en el tiempo de antes con los abuelos usted no iba a andar con cuentos, hermano. Ya el abuelo miraba que el cipote llegaba con una mazorca que no era de su milpa, le decía, hijo, vaya, deje esa mazorca, esa no es suya. Nosotros somos pobres pero somos honrados, como decía Cantinflas también, ¿verdad? Pobres pero honrados. Si anhela bendición, quiere ver crecimiento para usted, y usted sabe que haciendo un trato para con Dios, usted puede recibir la bendición. Iglesia, haga trato con Dios. Deje de andarse quejando con el mundo, con la gente, que Dios no me ayuda, que pobrecito yo, que yo no tengo, que estoy abandonado. Y algunos hasta nos dicen, y que no es usted cristiano, y que usted no cree en Dios. Porque a veces los inconversos lo dicen a los cristianos. Bueno, y que usted no es cristiano, que no va a la iglesia. Amén, hermano. Y dice el versículo número 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dios es un Dios de tratos. Dios es un Dios de pactos. Amén, hermano. Pacte con Dios. Haga tratos con Dios. Lo único que hay que asegurarse de cumplirlo.
Lo único que hay que asegurarse de cumplirlo. Una de las promesas que yo hice al Señor, o un trato quizás que yo hice con el Señor, cuando ya arrancamos con la iglesia hace 7 años, Señor, domingo yo no voy a salir de la iglesia. De ahí fui más allá, Señor, días de culto, yo no voy a salir de la iglesia. Y hasta el día de hoy creo que lo he cumplido, porque los días que he faltado nada más es cuando he andado fuera del país. Pero de ahí, usted aquí me ha visto siempre. Aún el tiempo de la pandemia y todo esto, donde solo yo venía a veces, gente no había, se miraba en la calle, usted salía y ¿será que pasó el arrebatamiento y me quedé? Decía yo, no hombre, qué feo, te he volado bien solo, pero aquí estuve. Amén. Pero ya cuando empecé a ver a varios de ustedes, dije, pues todavía no ha sido el rapto, dije, todavía estoy aquí, todavía, Señor. Hice un pacto con Dios, hice un trato con Dios y he tratado de cumplirlo al pie de la letra, porque yo sería el culpable de que la bendición se vaya de mí. Como le dije a un hermano un día de estos, no tenemos como familia, pero tampoco nos hace falta. Nosotros no tenemos. Usted puede decir, miren el pastor como anda, bien guapo, bien simpático. Pura piedrita poma, hermano. Pero no tenemos, pero nos hace falta. No nos hace falta. Tenemos lo necesario. Y para mí esa es una bendición. Pero hay que honrar al Señor. Yo esta mañana lo que quiero dejar plasmado en su corazón, iglesia, es que Dios es un Dios de tratos. Y que aquellos que lo buscan y pactan con Él y cumplen su trato, Dios los bendice. Dios los bendice. Le preguntaba, con esto muy cerrando, ya le preguntaba a un hermano acerca de un señor que dona casi 1000 galones de diésel al mes al tabernáculo central. Yo le decía, ¿quién es? Porque no cualquiera hace eso, hermano. Póngale que el galón vale 2.50. Ajá, y son 1000 galones. ¿Cuánto de dinero es ahí? Mensual. Bueno, y empecé a preguntar. No, me dijo, es un hombre que no se congrega aquí con el tabernáculo, pero ese hombre ha hecho un trato con Dios. Ese hombre ha hecho trato con Dios que mensualmente va a estar mandando los 1000 galones de diésel para el tabernáculo. ¿Qué trato ha hecho con Dios? No lo sé. Pero que lo cumple, lo cumple. Amén. Personas que hacen tratos con Dios y dicen, Señor, yo voy a estar mandando mi diezmo y mi ofrenda para ahí. Aquí tenemos familias, hermanos. Hermanos que no se congregan acá como nosotros. Pero no sé qué tipo de trato han hecho con Dios. Aquí mandan la bendición. Yo no sé qué trato han hecho. Y hoy en la pandemia, gloria a Dios, que hubieron ángeles de parte de Dios mandando la bendición para la iglesia. Amén. Yo no sé qué tratos ha hecho la gente, ¿verdad? Pero yo sé que si los están cumpliendo, Dios también va a cumplir con ellos su palabra. Y aquí Dios, perdóneme la expresión, que se va a oír feo, pero Dios nos lleva chiche. Porque los hombres somos variantes, Dios no. Dios dice, te voy a bendecir, te va a bendecir. Por eso es importante que nosotros, si vamos a hacer un trato con Dios, nos aseguremos de cumplirlo. Por eso que dice Eclesiastés, no hagas votos a la ligera. Piensa y analiza. Si estás bien plantado en lo que quieres y estás seguro que vas a cumplir con ese trato, yo te voy a bendecir. Amén, iglesia. ¿Nosotros estamos aquí? Hermano, Dios quiere bendecirnos a todos. El Señor es dador, pero también con el Señor es dando y dando. ¿Qué usted va a poner en la mesa? Por aquello que Dios le va a dar o usted quiere que le dé. ¿Qué va a cambiar? ¿Carácter? ¿Algún vicio? Voy a ir más allá, quizás alguna relación ilícita que te está estorbando, te está robando la paz y no te deja dormir. Señor, si tú me bendices y me das, te prometo que voy a cortar esa tontera. Porque esa es quitadera de vida, hermano. Usted no puede dormir, no puede estar en paz, le suena el teléfono, está en la casa y le suena, no hay qué hacer, no hay para dónde agarrar, solo es pretexto, quiere ir a comprar tortillas a las 12 de la noche. No, pues si habrá un relajo, hermano.
¿Para dónde vas, mi amor? Voy a ir a comprar pan, pero son las 2 de la mañana. Es que quiero desayunar ya, dice el hombre. Esa es quitadera de vida. Eso es un trato. Amén, iglesia. Hoy usted puede hacer un pacto y un trato con Dios. Y sé que Dios lo va a honrar si usted lo honra. Y sé que Dios lo va a bendecir si usted no falla. Y como una prueba de fe, como le dije a un hermano antes de la pandemia, como una prueba de fe, si usted va a hacer un trato y tiene fe, empiece a cumplir usted antes que Dios cumpla. No es que he hecho trato con Dios y estoy esperando que Él cumpla. No, es que la fe me va a llevar a empezar yo a actuar ya, antes que Dios cumpla. Señor, voy a empezar ya a cumplir mi trato. Voy a empezar yo ya como una prueba de fe. Yo sé que Dios quiere bendecir a su pueblo. Yo sé que Dios quiere bendecir a sus hijos. Pero nos hace falta a nosotros, verdaderamente, como dicen en buen salvadoreño, echar el cuero al agua. Se acordará de este servidor, de este predicador, lo que usted va a recibir de parte de Dios, si usted se decide a pactar con Dios. Y estar seguro que usted le va a honrar y va a cumplir ese trato. Porque dando es como recibimos, y con el Señor es, te doy, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Aquí está, pero ¿qué vas a dar? Yo aquí tengo tu carro, tengo tu visa, tengo tu viaje, tengo tu libertad. Aquí tengo lo que necesitas, pero ¿qué vas a dar? ¿Me vas a servir? ¿Vas a cambiar tu carácter? ¿Vas a cambiar tus malas palabras? ¿Vas a renunciar a tus malos amigos? ¿Vas a dejar de escuchar música reggaetón en tu casa a todo volumen? ¿Ven, hermano? Por lo menos audífonos póngase, vaya, para que solo usted le escuche. En secreto. ¿Ven? Aunque sea así, vaya. Dando y dando. Pero yo sé, porque la palabra me lo confirma, que Dios es un Dios de pactos. Piense, hermano. Analice. Y piense si lo que hemos compartido le sirve. Si le sirve, póngase las pilas. Si no le sirve, no hay ningún problema. Aquí no ha pasado nada. Por lo menos usted vino a cumplir con el culto. Pero si le sirve, póngalo en práctica. Haga trato con Dios y se acordará cómo Dios lo va a bendecir. Porque Dios no es injusto. Dios no es injusto, hermano. Las bendiciones nosotros le ponemos una traba o una piedra para que no llegue. O solo queremos la bendición y no queremos dar nada a cambio. Pero si hoy hacemos cambios y empezamos verdaderamente a pactar con el Señor, se dará cuenta que Dios es un Dios que bendice, que exalta y honra a los que le honran. Amén, iglesia. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Vamos a orar a esta hora. Padre, te damos gracias por esta mañana. Una mañana de bendición, Señor Jesús, donde a través de esta palabra, Señor, me has ayudado mucho. Y he podido ver, Señor, que eres un Dios de tratos, de pactos. A través de la historia en tu palabra podemos ver cómo pactaste con el hombre y vimos hombres pactar contigo. Y aquellos que guardaron su trato, su pacto, tú los bendijiste, los honraste y les exaltaste. Hoy nosotros, Señor, queremos hacer lo mismo. Pero antes quiero preguntar si hay alguien en la iglesia o de los hermanos que están conectados, si hay alguien que quisiera entregar su vida a Jesús, si hay alguien que quisiera reconciliar con el Señor, si hay alguien que a partir de hoy quiere hacer las cosas bien y quiere decir: Padre, yo quiero recibirte como mi Salvador, quiero empezar por ahí. ¿Habrá alguien? Y si hay alguien, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Perdóname, Jesús. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús he orado. Amén y amén.